Muy buenas tardes, hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios que nos permite podernos reunir una vez más. Continuamos nuestro estudio bíblico. Los jueves seguimos el estudio en el libro de los Salmos. La vez pasada estuvimos en los Salmos 78 y 79. Vamos a cubrir algunos detalles porque el Salmo 79 era un salmo, el 78 era un salmo bastante largo. Y hay algunos puntos que me gustaría que pudiéramos ver para pasar, si Dios lo permite, entonces al Salmo 80 y 81, que lo vamos a tomar juntos. No sé si nos va a dar tiempo, pero sí que vamos a empezar repasando parte de lo que vimos el estudio pasado. Y si el Señor lo permite, entonces iniciamos 80 y 81. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias una vez más por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Agradecido, Señor, de que nos permita podernos reunir en este lugar donde tú has provisto para que tu pueblo pueda estudiar tu bendita palabra. La reconocemos, Señor, como palabra divinamente inspirada, como nuestra regla de fe y de autoridad en todas las áreas del saber de la vida. Como Pedro habla en segunda de Pedro, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su bendita palabra, de aquel que es la plenitud y que todo lo llena en todo. Ayúdanos, Señor, en esta hora a poder inquirir, estudiar, meditar, reflexionar, ser corregidos, Señor, también afirmados en tu palabra. Damos gracias porque creemos que la misma continúa obrando en nuestra mente, en nuestros corazones, llevándonos, Señor, a toda verdad y a toda justicia. Por lo tanto, una vez más, Señor, sabiendo que nosotros somos incompetentes y que somos dados a poder desviarnos y a no tener el entendimiento necesario para ver. Pedimos, Señor, como tu palabra dice, que nos dé sabiduría, que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé ojos para ver, oídos para escuchar y una voluntad bien dispuesta a obedecer la misma, mientras oramos y rogamos por aquellos que todavía, conforme a tu decreto eterno de salvación, han de proceder al verdadero arrepentimiento de sus pecados y a la fe en el único Dios, el único mediador, bajo el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra bendita. Es en ella, Padre Santo, en la que reflexionamos y damos gracias en Cristo Jesús, quien es el Verbo encarnado. Amén. Y amén. Le recuerdo solo que a esta hora ya su teléfono debe estar apagado o en silencio. Vamos entonces a retomar parte de lo que vimos en el estudio pasado, que fue el Salmo 78 y el Salmo 79. Las perícopas de estos dos salmos resumen bastante bien de lo que trata el Salmo 78, que era el salmo más largo. Dijimos que era el salmo más largo en términos de su contenido histórico. Se habla de este salmo como un salmo histórico y es en términos de visto o catalogado dentro del marco de la historia, sería el salmo histórico más largo. No el salmo más largo, es el 119. Fidelidad de Dios hacia su pueblo. Dice la perícopa de mi Biblia, dice fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Y fue lo que vimos. La narración comienza hablando acerca de este pueblo que Dios toma y cómo mientras Dios permanece fiel, los guía, provee, los establece, ellos continuamente se rebelaban, exigían, demandaban y no se arrepentían, hasta el momento en el que entonces vimos el lamento de ese pueblo, que la perícopa o el encabezado del capítulo 79 dice lamento por la destrucción de Jerusalén. Y vimos que esa destrucción tenía que ver, ellos reconocen, con sus iniquidades que venían desde sus padres, como se establece en el Salmo 79, versículo 8. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados, pero no solo las iniquidades de ellos, sino su propia iniquidad. Habían violado la ley, no habían creído, como se establece en el Salmo 78, versículo 22,
por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Solo en algunos momentos vimos, y que es propio de muchas personas que no han tenido una experiencia de salvación, solo lisonjeaban con su boca, con sus labios, como se ve en el Salmo también 78, versículo 36, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él. Sin embargo, este juicio que se anticipa tiene que ver con un momento dado en el que Dios le hablaría al pueblo, según el Salmo número 78, en proverbios. Y eso es lo primero que nos gustaría ver, que aunque lo mencioné, no fuimos al Nuevo Testamento. El Salmo 78 inicia: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré, fíjese, en futuro, Dios ya había hablado, pero dice que va a volver a hablar, y es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, se establece que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y ese versículo dice, el versículo 1 y 2, especialmente el 2, que podemos ver una cita o el uso del Salmo 78, versículo 2 en Mateo capítulo 13. Vamos al capítulo 13 para corroborarlo, porque entonces estaríamos viendo el cumplimiento de ese momento, quién es el que está hablando de parte de Dios y que el pueblo debía escuchar. Ya de escuchar Mateo 13, creo que ese es el capítulo que estuvimos mucho tiempo, los que llevan tiempo por lo menos aquí en la congregación, donde estuvimos hablando de las 7 parábolas del reino. Esas 7 parábolas proceden de Mateo capítulo 13. Y el pasaje que cita el Salmo 78 en el versículo 2 es el versículo 35, pero voy a leer desde el 34, Mateo 13, 34 y 35. Debo decir o recordarle, porque también es algo que hemos continuamente mencionado, que esto forma parte, esa parte de los proverbios debe cobrar ahora para nosotros más importancia a la luz del Salmo 78. ¿Por qué? Porque es en la parábola del sembrador donde los discípulos le van a preguntar a Jesús: ¿por qué ahora hablas por parábolas? Y casi siempre que nosotros, al menos yo se lo traía, el punto que yo enfatizaba era el hecho de que Jesús le va a decir es que no van a entender. Por eso les hablo por parábolas, porque tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no escuchan. Pero no lo podía ver a la luz también del Salmo 78. Así que uno va estudiando y añadiendo y viendo, o sea que esto tenía también un cumplimiento profético, porque ya Dios había hablado de antemano, que aunque él había hablado y el pueblo debía escuchar, habla hacia un futuro donde él abriría su boca en proverbios, y quien está hablando esos proverbios es Jesucristo, y son los propios discípulos de Jesucristo los que le van a preguntar o van a reconocer: oye, pero ahora casi todo lo hablas por proverbios. Que dijimos que esa parábola del sembrador está dividida en 3 partes. Primero la narración de la parábola, luego esa interrupción o esa pregunta que le hacen los discípulos: porque ahora solo hablas por parábola, y luego la explicación de la parábola del sembrador. Pero ahora estamos viendo algo más, es que eso era parte de un cumplimiento profético, y ese que está cumpliendo esa profecía no es nada más y menos que Jesucristo. Ahora en ese capítulo 13 de Mateo, vemos que la escritura afirma el uso, aquí dice, tiene una perícopa, un encabezado, un título arriba del versículo 34, el uso que Jesús hace de las parábolas. Dice: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente,
y sin parábolas no les hablaba. Recuerdan que eso mismo es lo que los lleva a algunos de los discípulos a preguntarle a Jesús, ¿por qué? Porque hablas por parábola. En ese mismo capítulo 13, si regresamos a la porción para que veamos lo que estoy hablando, vamos a leer el versículo 10. Mateo 13:10. Este es el momento en que Jesús ya ha declarado o enseñado la parábola del sembrador. Entonces, Mateo 13:10, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Dice que los propios discípulos son los que se percatan de que había habido algún cambio en la manera de la enseñanza de Jesucristo. No porque no hubiese usado esa figura literaria dentro de su enseñanza, sino porque ahora solo estaba hablando por parábola. Y en el capítulo 13, más adelante, se vuelve a tocar el mismo tema, lo acabamos de ver, pero se le va a dar una explicación asociada al Salmo 78, es lo que quiero que vean. Todo esto habló Jesús por parábolas, y aquí ha dado varias de esas parábolas. De hecho, esta narración está debajo de la parábola de la levadura. Y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Pero observen que ese profeta va a ligar esa profecía o ese profeta ¿a quién? A los salmos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, si está hablando que lo dijo el profeta, está diciendo entonces que el Salmo 78 es un salmo ¿qué? Profético. Más allá de si le atribuimos el salmo, que algunas Biblias se lo atribuyen a Asaf. Más allá de la autoría de quién es el autor del salmo, el salmo es un salmo profético. Y no solamente es profético, sino que va a decir que quien está abriendo su boca y declarando lo que fue dicho de antemano que debía ser escuchado por el pueblo es Jesús, y ellos no están escuchando. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Ahora todavía le añade algo más. Número 1, está diciendo que el Salmo 78 está basado en una profecía donde el pueblo debía atender a la voz profética, y segundo, esa voz profética es Cristo. Pero lo que Cristo está profetizando o está hablando, vea lo interesante, casi siempre la profecía nosotros solo la vemos como una declaración, una afirmación de Dios sobre un aspecto histórico que ha de ocurrir en el futuro. Pero aquí va al pasado, no para hablar de que obviamente si es una profecía se dijo en el pasado, pues se está cumpliendo ahora, sino que lo lleva a la eternidad. No estamos hablando de Efesios 1, que es un pasaje que por lo general utilizamos para establecer que el decreto de Dios o la predestinación fue dada, fue establecida antes de la fundación del mundo. No estamos aquí usando a Pedro, en Primera de Pedro, hablando de que el cordero inmolado ya había sido destinado antes de la fundación del mundo. No estamos utilizando al mismo Pedro, tal vez en el libro de los Hechos, en el capítulo 2 como en el capítulo 4, donde Pedro afirma cuando le han dado muerte a Jesucristo y le dice, ustedes sin saberlo han cumplido la profecía. O a Pedro en el capítulo 4, cuando está frente al liderato que le está cuestionando, él y a Juan, por el milagro del hombre en cojo frente a la puerta de la Hermosa, en Hechos capítulo 3. ¿Y qué va a citar? Pedro va a citar Salmo 2, diciéndole, ustedes son aquellos líderes de los que hablaba la Escritura que se iban a oponer a el ministerio de Cristo. Y todo esto fue
predestinado. No, estamos viendo Mateo. Mateo está diciendo exactamente lo mismo. Claro que quien lo recoge Mateo, pero quien lo está afirmando es ¿quién? Jesús. Que todo este plan había sido concertado, decretado, que antes de la fundación del mundo. Nosotros leemos y buscamos que la Escritura tenga para nosotros importancia, relevancia en nuestro tiempo, pero no debemos desubicarnos de lo que es de Dios, que la doctrina, que los acontecimientos forman parte de ese consejo de Dios, que Dios no meramente previó, que es lo que muchos afirman, porque previó simple y sencillamente lo que significa es que Dios en su naturaleza, en su omnisciencia, tiene la capacidad de ver hacia un futuro. Eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura va un paso mucho más adelantado, mucho más grande, superior, porque Dios lo decretó. Pasa porque así Dios lo estableció. No es que Dios lo conoce porque va a pasar. Obviamente Dios sabe que va a pasar, pero es que Él lo sabe porque Él mismo lo establece. Y que vean la importancia del Salmo 78 en la narración. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque estamos leyendo o estábamos estudiando el Salmo 78 y 79 y está asociado a la destrucción, al juicio, a un momento en el que el pueblo está declarando o está pidiéndole a Dios: Señor, no seas olvidado. Y se habla de la historia del pueblo en el pasado, que de hecho esa historia del pueblo en el pasado es utilizada en el Nuevo Testamento para decirnos que esa historia nos debe hablar a nosotros en el presente. ¿Dónde? Primera de Corintios capítulo 10. Si luego vuelve a leer el Salmo 78 y ve las citas que se van dando, las referencias que viene dándose a David o a Asaf, porque a veces esta autoría, eso es parte de lo que se le puso posteriormente. El Nuevo Testamento, cuando habla de los salmos, lo declara como los salmos de David. Cuando estamos en Primera de Corintios capítulo 10, vamos a ver que está hablando del Salmo 78 en el sentido de ver lo que sucedió y las tentaciones, que es lo que hace el Salmo 78 del pueblo en el desierto, para ver la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo. Pero si miran el Salmo 78, las referencias históricas que va enseñando son al Éxodo. Y cuando leemos Primera de Corintios capítulo 10, vamos a ver que las referencias que va dando desde que inicia Primera de Corintios 10 son al Éxodo. Amonestación contra la idolatría, Primera de Corintios capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y ahora vea la relación de esos eventos en el pasado con la iglesia en la ciudad de Corinto, los cristianos. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, vuelve nuevamente, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los tiempos o los postreros tiempos
o los días postreros? ¿Quién nos iba a hablar en los días postreros? El Hijo. Eso es lo que reconoce Hebreos. Así que el Hijo está hablando, pero el pueblo no escucha. Pero en el Salmo 78, 1000 años antes, ya se hablaba de que Dios abriría su boca en proverbios. Pero quien está dando el proverbio es el Hijo. ¿Y qué está profetizando? Que iba a suceder exactamente lo mismo que lo que había sucedido con el pueblo en la antigüedad. Una gran parte de ellos, parte de ese pueblo no creería, no tendría ojos para ver ni oídos para escuchar y su corazón no se inclinaría a Dios porque ese corazón necesita ser restaurado, renovado, regenerado. Muy bien. Así que quería que pudiéramos ver el momento de ese cumplimiento. También en el Salmo 78 hay otra porción que podríamos mirar y está en el versículo número 24, 78, 24. Lo que estamos viendo hoy es mirando cómo ese salmo que estudiamos se cumple en el tiempo de la primera venida de Jesucristo. Cuando está hablando en una de esas afirmaciones de que el pueblo no cree, no le creyó a Dios, no creyó en su salvación, que la leí ahorita, el versículo 22, dice el versículo 23 que continúa, sin embargo, mandó a las nubes de arriba, que es parte de la lectura de Primera de Corintios 10, que ellos vieron cómo Dios provee en todo el sentido, proveyó en medio del desierto la columna de fuego en la noche, la nube durante el día, de la roca un manantial, el maná del cielo, aun cuando pidieron carnes le dio codornices y así. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen. Y les dio trigo de los cielos. Y esta porción aparece en Juan capítulo 6 para decirnos, según en Primera de Corintios capítulo 10 establece que la roca era Cristo. Lo leímos en Primera de Corintios capítulo 10. Ahora vemos que al hacer referencia en Juan capítulo 6 versículo 31 y quien hace referencia a ellos en el diálogo es la conversación de Jesús con los que se oponen por lo que les ha dicho, es que Jesús es el verdadero pan de vida. O sea que aquel pan era una representación del sustento que requería el pueblo para la vida. Observen que cuando los discípulos le preguntan a Jesús, enséñanos a orar, él básicamente usa la analogía del desierto y lo que les dice es, procuren que Dios les dé, ¿qué? El pan diario, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y la imagen en la mente es que, como Dios proveyó el pan o el sustento a través del desierto. El único día que podían recoger una doble porción era el viernes, porque del viernes para el sábado debían cumplir el famoso día del sábado que Dios había establecido. La narración en el Antiguo Testamento es importante porque aún Dios diciéndole qué debían recoger y qué debían comer, algunos de ellos trataron de recoger de más, comer y preservar, de guardar una parte, y lo que guardaron al otro día estaba podrido. Sin embargo, la parte que Dios, cuando Dios sí lo ordenaba, ese pan no se podría y duraba hasta el otro día. Pero ese pan es Cristo. Vamos a Juan capítulo 6. Él es pan de vida. Y en la narración, entonces, lo que Jesús está diciendo, yo soy vuestro sustento, yo soy lo que ustedes necesitan, no solo para la salvación, sino para la vida. Juan capítulo 6
Es el único evangelio entre los cuatro que contiene lo que sucede en al segundo día de la alimentación. Y dice la escritura, voy a iniciar porque ellos se van a molestar con él. Voy a iniciar en el 25. De hecho, la perícopa es Jesús, el pan de vida. Y hallándole, esto es al otro día de la alimentación de los 5,000 hombres, al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales. Recuerdan que esto forma parte de la infidelidad del pueblo en el Salmo también 78. Que Dios les hablaba y le mostraba señales y el pueblo ¿qué? No creía. Así que el Salmo 78 estaba anunciando, profetizando, no solamente que Jesús era quien iba a hablar de parte de Dios en misterio, sino diciéndole al pueblo: no vuelvan a repetir, no cometan el mismo pecado que el pueblo en el desierto. Y es exactamente ¿qué? Lo que va a volver a ocurrir. Por eso es que en Primera de Corintios, capítulo 10, para que vean la conexión entre todo, Pablo, por el Espíritu, utiliza la misma narración para decirle: no caigamos en tal contradicción. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Cómo que no habían visto? Estaban ciegos. Las habían visto. Lo que él está diciendo es que no podían interpretar esas señales, no los habían llevado a él. Habían presenciado, obviamente, habían visto, si la escritura dice que habían estado al otro día. Ellos sabían lo que había ocurrido. Habían comido hasta saciarse. Pero Juan mismo establece que a pesar de que Jesús había hecho una enorme cantidad de señales, que una vez más, esto es exactamente lo que sucede en la narración en el Antiguo Testamento. Porque ese pueblo que sale de Egipto, comenzando desde las 10 plagas que suceden en Egipto y toda la travesía, estuvo lleno de milagros y de señales. Y nada de lo que vieron, nada, ni antes de salir de Egipto, ni después de salir de Egipto, nada los llevó a Cristo. Nada los llevó a Dios. Es Juan, que ya lo hemos visto en otras ocasiones, quien habla de que las señales son señales a los que han de creer o a los que Dios les cambia el corazón, porque los demás, no importa cuántas señales vean, y me refiero a Juan capítulo 12, versículo 36 en adelante, que también lo hemos visto en múltiples ocasiones, donde se cita que a Isaías capítulo 6, donde ya se antepone o se habla de que el pueblo tendría un corazón que engrosado y lo que ese corazón, los resultados de ese corazón sería incredulidad. Así que en ese capítulo 6 de Juan, ellos han visto, pero esas señales no los ha llevado a ver en Cristo el Redentor. Y Jesús le va a decir: trabajad, versículo 27, no por la comida que perece, o sea, la comida normal que comemos en nuestro sustento para nuestro cuerpo, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y esa comida es Él, es la palabra de Dios, es lo que Dios ha dicho. Alimentamos nuestro cuerpo, pero no alimentamos nuestra alma, nuestro entendimiento, nuestro espíritu, la cual el Hijo, ya van a ver por qué esto es importante, la cual el Hijo del Hombre ni había visto. Con toda honestidad, yo voy estudiando con ustedes, no había visto lo del Salmo 78 ligado a la parábola en Mateo capítulo 13, estudiando esta semana, lo pude ver, ni tan siquiera lo vi la semana pasada cuando di el estudio. Y luego me percaté de algo también que me
Me dejó loco y sin idea el que siempre menciono el Hijo del Hombre partiendo principalmente de Daniel, y Daniel es fundamental, pero no había visto que el Hijo del Hombre, relacionado al juicio y a la salvación, viene mucho antes de Daniel. Está en Salmos. Lo vamos a ver. Así que es el Hijo del Hombre, el maná de vida para los hombres. El Hijo del Hombre sería para salvación del remanente, pero también el Hijo del Hombre sería piedra de tropiezo y condenación para los que no creerían. Porque a este, escuche bien, porque lo vamos a ver en el Salmo 80 y 81, porque a este señaló Dios Padre. O sea, que ya había sido establecido lo que está diciendo, que ya Dios había hablado de que el Hijo del Hombre sería por medio del Hijo del Hombre que habría salvación. No me va a dar tiempo por lo que veo para entrar al Salmo 80 y 81, pero quiero adelantarle porque no puedo ni esperar. Estoy como un niño cuando estudia la Biblia y ve algo. Vayan conmigo al Salmo 80. No vamos a entrar, pero quiero mostrarles lo que estoy hablando. Luego lo vamos a ver con calma. En el Salmo 80 hay una petición, hay un ruego. Luego que el pueblo ha sido juzgado, destruido, y le piden a Dios que Él restaure la viña, que la viña, el concepto de la viña viene a través del Antiguo Testamento. Israel es la viña de Dios. Ya llegaremos. Pero ¿quién viene a traer salvación a la viña? Tenemos hasta la parábola de los labradores malvados, y esa parábola es la parábola de la viña ocupada por los labradores malvados. El título hubiese sido mejor si le hubieran incluido la viña, porque es profético. Dios va a enviar a alguien a su viña, y eso es el Salmo 80. Y a quien envía es al Hijo del Hombre. Mírenlo en el versículo 17, porque no quiero adelantar mucho. Después de reconocer en el Salmo 80, 16, quemada a fuego está, asolada Jerusalén, el templo, dice, sea tu mano sobre el varón. O sea, ¿quién va a salvar? Ellos dicen, sea tu mano, tu bendición, tu diestra. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Sobre el varón que has escogido. Sobre el varón que se sienta a la derecha del Padre. Salmo 110. Siéntate a mi diestra. Yo estoy sorprendido, y ¿saben lo más que me sorprendo? Y se lo digo con todo. Yo no sé cuántos comentarios he recurrido para ver, porque yo hago mi estudio, ya yo no compro los comentaristas, pero a veces llego a conclusiones y digo, ¿estaré yo queriendo ver a Cristo en todo, imponiéndolo? Y cuando a veces miro los comentaristas, un comentarista que yo considero muy serio, no mencionan o están muy lejos. Los salmos han sido algo que descuidado, son como cánticos, solo que usamos, alabanza. No solamente eso, si ustedes ven, yo voy conectándole los salmos. No sé si han percatado de toda la conexión que hay entre los salmos. Por lo general esa conexión no se establece tampoco. Se ven los salmos como narraciones, cuentos o profecías separadas. Y con varios autores, y encima de eso en las escuelas ahora teológicas o en los seminarios, donde un salmo le puede llevar a otros 500 años, porque también es una recopilación a través de la historia de salmos, donde hay salmos que se le atribuyen hasta Moisés. Por lo tanto, no se puede ver una secuencia. Y lo que a mí me sorprende es que al leerlo corrido, yo empecé a ver la secuencia. Por eso hay veces, me va a haber muchos momentos y digo, hermano, tenemos que ver este salmo a la luz de este y de este. Y no debemos perder lo que ya habíamos visto en este otro, porque están unidos. Se lo voy a mostrar cuando entremos al Salmo 80 y 81, que el Salmo 78
8 y 79, que es lo que estamos retomando, que fue el estudio pasado, y viendo su cumplimiento ahora en Cristo, viendo las referencias en el Nuevo Testamento como testimonio de lo que estamos afirmando, cómo el Salmo 80 y 81 continúan el mismo mensaje. Lo vamos a ver. Así que Dios va a enviar al que se va a sentar a la diestra, y miren qué nombre tiene. Sobre el Hijo de Hombre que para ti afirmaste. Ya llegaremos a este. Estuve hasta a punto de entrar hoy al Salmo 80 y 81 y dije, no, pero con calma. A veces me desespero. Mi esposa me dice, pero tómate el tiempo que necesites en cada salmo. Pero como que estoy y veo el otro salmo y el otro salmo y aprendo y estoy como le digo, como un niño que quiere compartir sus juguetes o enseñarle sus juguetes. Es que es un tesoro la Biblia. Realmente es un tesoro. Es increíble cómo uno va aprendiendo. Así que llegamos ahí porque Jesús le va a decir en Juan capítulo 6 a los que vienen, ustedes vienen por el pan que yo repartí ayer, pero ustedes no entienden. Le va a decir, yo soy el pan de vida. Así que estamos viendo una referencia directa que Jesús es el Hijo del Hombre, aún en Juan, y que ese Hijo del Hombre es el pan de vida y es el sustento, es el alimento que el verdadero pueblo de Dios necesita y requiere. Pero ellos no pueden entender. En el versículo 29 de Juan 6 le dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. O sea, Dios ha enviado al Hijo. Él es el Salvador. Y mire lo que le dijeron. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué llegamos a Juan 6? Porque proféticamente el Salmo 78 no solamente está declarando o afirmando que Jesús sería la voz profética, y el Nuevo Testamento está diciendo que Jesús es el cumplimiento de Dios hablando en proverbio, sino que el panorama que se registra en el Salmo 78 es exactamente el panorama que lamentablemente vemos que durante el ministerio de Cristo. Que Juan mismo en el capítulo 12 nos dice que a pesar de que habían visto tantas señales, no creyeron. Esos son algunos de los pasajes en el Salmo 78 y 79 que nos ayudan a poder ver su cumplimiento. Además de eso, me queda una cosa más, y no voy a poder entrar al Salmo 80 y 81, pero ya por favor léanlo. Y es que aparece quién es ese Salvador, claramente, y está ligado a Génesis. ¿Dónde? Salmo 78, versículo 67, donde en medio de las afirmaciones o las declaraciones o las aseveraciones de Dios sobre la infidelidad del pueblo, Dios va a establecer que una parte del pueblo sería juzgado a pesar de que eran hijos de Abraham, si hacían, ¿verdad?, en su árbol genealógico, o que en particular eran hijos de Israel. Mira el versículo 67. Salmo 78, 67, y con esto, con la discusión de esta parte, terminamos por hoy. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá. ¿Dónde está la primera referencia de dónde procedería la simiente? Recuerden que la primera declaración soteriológica, o sea, de la doctrina de la salvación,
pero a la vez escatológica, porque la escatología aborda el tema del cumplimiento de la profecía o del soberano plan de Dios, que a mí me da pena, muchos no ven la relación. Si usted le pregunta a un teólogo o escucha a alguien en las redes sociales o a un seminario y le pregunta, ¿la soteriología es un tema primario o si es primario? Pero ¿y la escatología? No, eso es secundario. Pero es que no se pueden separar. No hay manera de separarlos. Porque el plan de salvación que viene a cumplir el Mesías son las profecías que se estudian en la escatología. Yo creo que no han visto ni el vínculo, están perdidos la mayoría porque lo único que ven es, miden la escatología como una explosión, una bomba atómica, una guerra mundial, el mundo en fuego, y eso es lo que ellos le llaman la escatología. Pero no están viendo la escatología como el cumplimiento, los acontecimientos que se van dando, que llevan al cumplimiento del soberano plan de Dios de salvación, porque están vinculados en la persona y en la obra de Cristo. La soteriología y la escatología no se pueden separar. Es imposible. De hecho, no solamente eso, hoy había una discusión en un programa y dije, no me voy a meter, pero yo los escuchaba y decía, Dios mío, qué perdidos están. Cada vez que yo veo a alguien que para taparse es lo que creo, para tratar de cubrir su desconocimiento en el tema de la escatología, es un tema secundario. Nadie sabe futuro. Ha habido mucha discusión. ¿Cómo puede ser un tema como ese secundario si no solo no se puede desligar de la soteriología, sino que afecta, por ejemplo, la eclesiología? ¿A qué pueblo vino Dios a salvar? Y no se puede separar la eclesiología de la soteriología. El hecho de que en la teología sistemática esas enseñanzas o doctrinas se estudien o se le dé un tiempo para estudiarlas aparte no significa que están desvinculadas. Es triste. Es triste. Dios anuncia la primera profecía, que casi siempre usted solo la van a llamar el protoevangelio. Pero realmente es la primera profecía con relación a lo que va a ocurrir posteriormente, cómo se va a dar la salvación de los hombres que se encuentran en pecado por la caída de Adán. Y esa simiente que aparece en Génesis capítulo 3, versículo 15, es la misma simiente, según Gálatas 3:15, porque es Cristo, la cual en Génesis capítulo 12, cuando Dios le habla a Abraham, luego le cambia a Abraham, pero ahí es Abraham, le dice que en la simiente serían benditas muchas familias de la tierra. Y esas muchas familias de la tierra representan la salvación de ¿quiénes? De gentiles. ¿En quién? No en un pacto de Dios con Abraham, sino en un pacto bajo una promesa, porque antecede a la ley. Ese es el argumento de Gálatas capítulo 3. Y la salvación es en Cristo. Pero ¿de dónde vendría ese hijo que nacería de la simiente? Génesis capítulo 49, vaya conmigo. ¿Y cuándo vendría? Génesis tiene solo 50 capítulos. Estamos en el capítulo 49. También he mencionado esto en múltiples ocasiones, solo que a veces uno no puede hacer las conexiones. Miren el título, la perícopa o el encabezado. Hasta lo dice la perícopa. Que eso es alguien que lo escribió. Profecía. Observen que la propia perícopa, que no forma parte, ese título, ese encabezado, no está en el contenido original.
le fue añadido. Sin embargo, los que trabajan la traducción le colocaron estos títulos que nos ayudan en ocasiones a poder ver de qué trata, qué es lo que vamos a estar leyendo, cuál es el punto principal. Dice, profecía de Jacob acerca de sus hijos. Recuerde que Jacob es ¿quién? El que luego conocemos como Israel. Los hijos de Jacob, primero se le llaman los hijos de Jacob, pero como Dios le cambió el nombre a Jacob a Israel, terminan siendo los hijos de ¿qué? De Israel. Y esos hijos de Israel, que todavía no son un pueblo, solo son hijos, son los que cuando entramos a la lectura del libro de Éxodo, que me gustaría posteriormente poderlo estudiar, dice que entran unas 70 personas a Egipto y esas 70 personas que representan Jacob con todos sus hijos, su esposa, sus hijos, ese grupo, esa familia que entra es la que luego se va a multiplicar, como también fue profetizado, porque estaba profetizado en Génesis capítulo 15. Abraham le fue contado por justicia en el versículo 6 y luego que Abraham es justificado, lo primero que hace Dios al justificarlo es que le pide, tráeme estos animales porque se va a llevar a cabo un sacrificio. Y ese es el sacrificio en el que Abraham no va a participar porque se va a quedar dormido. Y ese es el sacrificio que muestra de antemano que el pacto o la promesa es algo que se concreta entre el Padre y el Hijo. Es glorioso. Inicio en el versículo 1 del Salmo 49. Y llamó Jacob o Israel a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. ¿Cómo yo sé que en los días venideros son los días de Cristo? Porque parte de la profecía que leemos que Jacob, de parte de Dios, le va a dar a sus hijos, tiene que ver con la llegada del Mesías. Y la llegada del Mesías en Génesis 49 se va a dar en los días venideros o en lo que el Nuevo Testamento llama los postreros días. Cuando habla de Judá, recuerda que llegamos aquí porque estamos en el Salmo número 78 y en ese Salmo número 78 se establece que Dios había escogido a Judá. En el versículo 68, Salmo 78, versículo 68. Y cuando habla de Judá dice, Judá, te alabarán tus hermanos. Ya esta porción de leerla, y de hecho está ligada a la profecía también, en el libro de Apocalipsis, donde habíamos visto, si ha leído Génesis, alguna porción donde los hermanos o los padres de un hijo se han de inclinar a su hijo. Con José. Pero va a suceder lo mismo luego del hijo que van a ser de Judá, que es el pariente redentor. Por eso en Apocalipsis capítulo 12 comienza hablando del sol, la luna y las estrellas, el sueño de José, cómo se inclinarían y cómo de él nacería el varón que va a regir a las naciones. Es Cristo. Fíjate que la profecía viene de Génesis. Y cuando usted escucha una conferencia escatológica que parta del libro de Génesis, ni se considera. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. O sea, sus hermanos se van a inclinar a él. Porque esto es importante, todo es importante. ¿Qué le pasó a José? Ustedes saben la historia. Para el que no sabe la historia, José le va a declarar un sueño a sus hermanos. José es quien de estos hermanos
Dios va a proveer, va a preparar para que llegue Egipto, para que en un momento específico que habría una hambruna, el pueblo pudiera hallar sustento, pan en Egipto, y allí se multiplicarían, porque la profecía dice que de allí, de aquel pueblo que estarían cautivos, Dios los liberaría y da hasta el tiempo del cautiverio. Pero, ¿cómo tomaron los hermanos de José la profecía, la visión, el sueño que José había tenido de parte de Dios? Envidia, molestos. La escritura dice que literalmente lo que iban a matar. No lo llegaron a matar, pero la intención fue matarlo. ¿Y quién es el que interviene para que no lo maten y lo vendan? Se lo pongo por ahí para que luego lo vea. Es importante. No necesariamente para lo que estamos viendo. ¿Quién es el hermano que intercede y dice tal cosa no hagamos? Mejor vamos a venderlo. Y así es que llega posteriormente a Egipto, que ya sabemos por el mismo capítulo 49 y 50, especialmente creo que es el 50, donde José finalmente le va a declarar a sus hermanos, ustedes todo esto lo hicieron a mal, pero Dios lo encaminó todo a bien. Era parte del propósito de Dios. Digo esto porque lo mismo iba a suceder. Se está profetizando en un sentido con quien viene de José. Le sucedió a José, pero proféticamente era lo que le iba a suceder al que vendría a ser el Mesías. A ese sí lo matarían. Que ese es Silo en la profecía que viene de la tribu de Judá. Mira lo que dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. De hecho, de este capítulo, no me quiero salir, pero de este capítulo es que provienen gran parte de las insignias y de los elementos que luego cada tribu tiene. Casi siempre que un judío quiere mostrar de qué tribu viene, lo hace ocultamente, y el símbolo o uno de los símbolos principales de Judá es el león. Por eso la importancia del león y luego del apellido León, porque era la forma de establecer de qué tribu, de qué linaje yo vengo. Antes lo podían hacer, pero eran nombres y eran conocidos entonces ser judío, el Bar, hijo de fulano. Pero ya sabían. Entonces cambiaron la forma, pero el símbolo de Judá, uno de los símbolos más importantes, es el león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga el Mesías, Silo. Ese es el Mesías, el ungido, el Cristo. Y a él, recuerden que la simiente vendría a aplastarle la cabeza al dragón, a la serpiente, y por medio de él salvar a muchos, Génesis 12:3, pero no salvaría a muchos solo de Israel, sino sabemos por Gálatas que estaban incluidos los gentiles. Por eso Gálatas 3 dice que todos los que creen son hijos de Abraham y son el pueblo de Dios. Todos los que están en Abraham son el pueblo de Dios. Porque en el Mesías o en el enviado vendrían aquí. Mira lo que dice la profecía. A él se congregarán los pueblos, y esos pueblos son los gentiles. Oh, pero no, que de nuevo que el Antiguo Testamento no habla de la salvación de los gentiles, porque Dios solo habló de la salvación de el pueblo de Israel. Mire, hermano, yo no sé si usted comprenda lo importante. Es Israel. Es Dios hablando en la Escritura. Pero es Israel
el que lleva el nombre de Israel, del que sale el concepto del pueblo de Israel, a quien Dios usa para profetizar lo que va a suceder. Y el propio Israel reconoce dos cosas: que una parte del pueblo no sería elegida, se quedaría fuera, pero que habrían pueblos gentiles que entrarían en el pacto y serían bendecidos por el Mesías. Génesis 49. De hecho, hay algunos que ven la parte del pollino de Zacarías en lo que continúa, atando a la vid su pollino, y colocan la vid como parte del emblema también de Israel. Y a la cepa, el hijo de su asna, recuerdan que él va a pedir a la entrada triunfal, entra cabalgando, como dice Zacarías capítulo 9, en aquel hijo de asna o aquel pollino. Lavó en el vino su vestido, y algunos ven una referencia a su muerte teñido de sangre, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino, la imagen del Hijo del Hombre, cuando se describe en Apocalipsis, forma parte, sus ojos como llama de fuego, y sus dientes blancos de la leche. Así que esa porción de Génesis 49, versículo 8 al versículo 12, habla de la misma promesa de salvación que inicia en términos de la comunicación al hombre en Génesis 3:15. Pero para terminar, iniciamos en el primer punto, es que el Salmo 78 iniciaba llamando al pueblo a escuchar a Dios, porque Él abriría en el futuro su boca en proverbios. Y fuimos a Mateo capítulo 13, donde se establece el cumplimiento del Salmo 78:2. Pero ¿cómo termina el Salmo 78:2? Diciendo que todo aquello había sido establecido antes de la fundación del mundo. Entonces, si Dios, para traer una aplicación práctica, orar y terminar por hoy, si todo lo que ha venido sucediendo a través de la historia, en nuestra consideración o en nuestro juicio, bueno o malo, con propósito o sin propósito, que eso no existe, en Dios todo tiene propósito, forma parte de lo que Dios permitió o de lo que Dios decretó y estableció que habría de ocurrir. Y dentro de ese propósito y ese plan estamos nosotros como sus hijos, que por gracia participaríamos de la razón por la cual Dios vendría al mundo como la simiente a través de una mujer. ¿Cómo podemos desconfiar entonces de Dios? ¿Solo porque no vemos el futuro? La Escritura nos está diciendo que todo fue debidamente ordenado en el pasado. Y no en el pasado, hace unos años, antes de Dios crear el mundo. Si Dios antes de crear el mundo ya nos había visto y nos había amado y había provisto en Cristo lo más grande que se le puede dar a un hombre, que es la salvación, entonces, ¿qué nos quejamos? ¿De qué nos quejamos? ¿Qué es lo que necesitamos ver? Tenemos múltiples razones para, independientemente de los sucesos que podamos ver, que el mundo pueda anunciar,
nosotros estamos seguros de que Cristo está en nuestra barca y que no importa la hora, la oscuridad, el viento, la tormenta, lo que sea, las olas que den contra la barca no se puede anegar. Tiene a Cristo como capitán, pero por lo general nosotros nos vemos reflejados en algunos de esos momentos en los que los discípulos fueron reprendidos por no confiar. Levántate, maestro, que perecemos. ¿No ves lo que está sucediendo? A veces vamos a Dios en nuestras oraciones y eso es lo que estamos haciéndole. Como si pudiéramos nosotros poner a Dios a conciencia o Dios no supiera y tenemos que decirle a Dios lo que estamos pasando para ver si Él puede hacer algo. ¿Por qué mejor no le decimos a Dios en vez de estar diciéndole a Dios lo que supuestamente nos está pasando? ¿Por qué no le decimos a Dios, Señor, ¿por qué no tienes de mí misericordia y me permites ver que tú estás en medio de mi tormenta? Que yo tengo razones para estar seguro en medio de la aparente crisis, en medio del desconocimiento, de la incertidumbre. ¿Por qué no me permites ver que tú estás ahí? Creo que oramos mal en múltiples ocasiones y aunque parecen oraciones piadosas, son oraciones que muestran ignorancia de las Escrituras y hasta cierto punto incredulidad, solo disfrazada con un matiz de una petición. Vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque cada vez que nos acercamos a tu bendita palabra, a tu eterno consejo, no hay manera de que a tus hijos, a aquellos que tú les provees la gracia, no de tener una Biblia, no de escucharla, no de leerla, sino de poder entenderla. Y es algo que no tiene nada que ver con quiénes somos, ni con IQ, ni con familias, genealogías. Tiene que ver con la obra de tu gracia. Así está reconocido en el Nuevo Testamento. Escogiste a hombres que nadie los hubiese escogido principalmente. Hombres que cuando hablaban la gente luego se sorprendía y decía, pero ¿estos quiénes son? Estos no eran aquellos pescadores, no eran aquellos hombres del vulgo. ¿Cómo hablan? ¿Cómo hablan? ¿Con qué seguridad? ¿Cómo afirman las Escrituras? Es tu gracia, Señor, en nosotros. Ayúdanos, Señor, a estudiar tu eterna palabra, tu eterno consejo, a amarla, a atesorarla, a leerla con el deseo realmente de alimentarnos de ella, como personas que la necesitamos. Gracias, oh Dios, por tu palabra que nunca olvidaré, que me dieron 2 semanas en el Evangelio y esas semanas se han convertido en años. Y la razón nada tiene que ver con mi perseverancia o mi esfuerzo. Hace tiempo me hubiera perdido yo en mis pecados y locura. Es tu gracia, es que lo que tú comienzas, tú lo terminas. Es que aquellos que en tu eterno consejo fueron llamados, aún el pecado y los acontecimientos difíciles son usados como parte de tu cincel para formar en nosotros esa imagen de Cristo. Ayúdanos, Señor, a afirmarnos en tu palabra, a estar seguros en tu palabra, a amarla, a tomarla como la única verdad segura, como la única lámpara que alumbra en un mundo de oscuridad. Esa antorcha es palabra profética segura. Te doy gracias por ella. En Cristo Jesús damos gracias por tu amor y misericordia para con nosotros en Cristo. Amén y amén.